Estamos de regreso aquí en Ángulos y como les anunciaba antes de la pausa nos acompaña el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Clemente, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Saludos al auditorio. Buenas noches. Carlos Martínez Macías, como cada miércoles. Ricardo, buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Y Jorge Octavio Navarro Jonás, como cada miércoles también. Bienvenido, Jonás. Gracias, Ricardo. Buenas noches a todo el auditorio. Oye, pues hemos venido haciendo una ronda con los coordinadores parlamentarios para hablar acerca de las agendas que cada grupo parlamentario trae, de manera que queremos preguntarte acerca de la de Movimiento Ciudadano, pero también, dada la coyuntura y como nos vamos a ir seguramente por el otro lado de la grilla de la oposición y demás, no quisiera dejar de preguntarte qué les pareció a ustedes como diputados recibir la iniciativa el día de hoy por parte del gobernador, que fue una iniciativa pues, bastante inesperada, no se había anunciado que fuera a presentarla, que permite las candidaturas independientes y que reconfigura la composición del Congreso del Estado para permitir que también haya diputados ciudadanos que no hayan pasado por el filtro de un partido político para ser electos. A mí me parece una extraordinaria noticia. El tema de las candidaturas ciudadanas le urge al país, le urge al Estado, permite oxigenar la vida pública, le quita el monopolio de la representación política a los propios partidos políticos es un tema que se tiene que abordar con mucha responsabilidad. Desde Movimiento Ciudadano lo hemos dicho en varias ocasiones, nosotros suscribimos la agenda de la apertura del sistema electoral y creo que esta es una muestra muy importante. En el otro tema, en la recomposición de la integración del Congreso, tengo algunas dudas y algunas observaciones a reserva de leer la iniciativa con mucho más cuidado. Me parece que está mucho más orientada a construir o a fortalecer un esquema bipartidista y no un pluripartidismo, porque terminan siendo quienes ganan los primeros y los segundos lugares en el caso del Congreso, y esto evitaría que fuerzas emergentes o fuerzas un poco más pequeñas tuvieran una representación en el Congreso, incluyendo algunos ciudadanos que puedan participar de este cargo público. ¿O sea que va con trampa la iniciativa? Bueno, no sé, hay que revisarla con puntualidad. Yo celebro que abramos esa discusión, como muchas otras, pero de entrada es una extraordinaria noticia. Oye, por otra parte, otro de los puntos que había puesto sobre la mesa la agenda de Movimiento Ciudadano, o particularmente del grupo de Enrique Alfaro, es la de revocación de mandato y algunos otros como la reelección, etcétera, etcétera, que luego resulta que el PRI presenta hace unos días su agenda legislativa y ahí están. Bueno, pues yo también celebro las coincidencias que tiene el PRI con nosotros, así como las que tiene el PRD o las que tiene el PAN. Parte de nuestra agenda, entrándole al tema, uno de nuestros ejes fundamentales en la presentación de la agenda legislativa es el tema de la participación ciudadana. Hay en este momento en el Estado figuras como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, que son prácticamente letra muerta, no se hacen realidad. Desde luego que hay que ir a una reforma para que esto sea una práctica cotidiana, moneda corriente, que se fomente la participación ciudadana, pero hay que introducir otras figuras de democracia participativa. La revocación de mandato, que nosotros como equipo político en Tlajomulco, como equipo de gobierno, impulsamos de manera sistemática y que creemos que tiene que legislarse al respecto. El tema de los presupuestos participativos que le urgen al Estado, es decir, no se vale que solamente los gobiernos o los diputados digan en qué se gasta el dinero, necesitamos que la gente intervenga en esta toma de decisiones. Las consultas u otro tipo de consultas vecinales, regionales, sobre asuntos específicos, el tema del voto o de la agenda programática con la que se comprometen ciertos candidatos en campaña y que jamás regresan, necesitamos explorarla también. En fin, hay toda una serie de instrumentos de participación ciudadana que Movimiento Ciudadano va a poner sobre la mesa en el Poder Legislativo. ¿Y ahí qué tanto pesarán los egos? ¿Qué tanto pesa tú me fusilaste esa propuesta y como trae una coma aquí que yo no le había puesto, pues no te voy a apoyar? O si hay lo que se había llamado hasta hace apenas unos días una luna de miel entre los coordinadores parlamentarios de esta legislatura que recién comienza. Yo creo que los egos personales o los egos de partido deben de quedar a un lado, que tenemos que subrayar las coincidencias, que si el PRI presenta una buena propuesta sobre estos temas o sobre cualquier otro tema, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de darle causa y de analizarla como cualquier otra propuesta. Eso es darle altura de miras al trabajo legislativo, porque si lo que estamos regateándonos es quién tiene el monopolio de las mejores propuestas, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, yo en ese sentido diría, no
no pasa absolutamente nada si proviene de otros lados. Incluso nosotros como Movimiento Ciudadano hemos dicho, hay algunas propuestas que provienen de la propia campaña del PRI a la gobernatura del Estado y que decimos, adelante. Te doy un ejemplo, transporte gratuito para estudiantes. Nosotros suscribimos desde luego propuestas de esta naturaleza, aunque es una propuesta del candidato del PRI, de quien fuera candidato del PRI. Entonces, para ponerte un ejemplo, hay que suscribir aquellas propuestas que tengan sentido, que sean por el bienestar de los jaliscienses. Y sobre el tema de la luna de miel de los coordinadores, yo lo que diría es, hay una excelente relación personal con todos los coordinadores parlamentarios, con el del PRI, con el del PAN y con el del PRD, y con el del Verde, que es a quien acabo de conocer de manera muy reciente. A los demás tengo un poco más de tiempo con nosotros. ¿Ya rendieron protesta o antes? ¿A quién, perdón? Al del Partido Verde. Al del Partido Verde a partir de la toma de protesta. Diputado, no es por hacerte tropezar Pues al contrario. ni por dudar de tus palabras, pero me llama mucho la atención que planteas a raíz de la pregunta de Ricardo, la cuestión de que deben quedar a un lado los egos. Sin embargo, ahí están, ¿no? Es un elemento permanentemente presente, con un peso específico, y lo recuerdo en este momento porque la bancada que estás coordinando, pues tiene como su figura señera a Enrique Alfaro Ramírez, que tiene sus características como político, pero que tiene un ego, pues digamos, muy sano, muy robusto. Y eso finalmente termina pesando en la agenda legislativa. Señalas, además, que si el Partido Revolucionario Institucional presenta alguna iniciativa con la que ustedes coincidan, la estudiarán. Bueno, eso me parece que es su obligación, finalmente son diputados. Pero ¿puedes visualizar que se conviva formalmente la cuestión de los egos, que son... digamos, no se pueden expulsar, y una alianza eventual entre PRI y Movimiento Ciudadano para algunos temas en específico, pensando en la ciudadanía, no nada más en los intereses de los grupos? No, desde luego que sí. Digo, lo digo en abstracto, ¿no? Porque no hay un tema sobre el cual pudiéramos fijar una posición, pero lo que sí digo con mucha claridad y absoluta responsabilidad es, no podemos cerrarnos al diálogo con las otras fuerzas políticas, aunque sea el PRI. ¿Y por qué digo que sea el PRI? Porque desde luego que la campaña electoral polarizó, confrontó y generó quizá, o tendrá probablemente algunos rezagos. Pero no pasa absolutamente nada. Hay que darle la vuelta a la página. La campaña electoral quedó a un lado y es momento de pensar en otra cosa. Si seguimos arrastrando la lógica de la campaña electoral, pues no va a caminar absolutamente nada. A veces parece, de los discursos de ustedes se puede deducir eso, ¿no? ¿De los de nosotros? Sí, de los mismos diputados, pareciera, ¿no? Pues no. Digo, Movimiento Ciudadano tiene una posición muy firme respecto a muchos temas. En este momento nosotros hemos fijado nuestra posición sobre la situación en la que encontramos al Congreso. Lo hacemos con mucha energía porque me parece que el asunto no puede ser de otra manera. Y desde luego que esto no significa que no tengamos diferencias con el PRI, con el PAN o con el PRD. Pues las diferencias subsisten, no se borran de la noche a la mañana y ni siquiera es sano que se borren. Al contrario, pues es parte de la pluralidad del sistema político jalisciense. Pero también creo que es importante que en algún momento, sobre todo en las condiciones actuales del Estado, logremos generar acuerdos sobre una agenda legislativa mínima, ¿no? A mí lo que me llama la atención, Clemente, es que hables tú de un apoyo al PRI, por ejemplo, y de no cerrarte a diálogo, conversar, negociar con otras fuerzas políticas, cuando, por ejemplo, se conforma un bloque opositor que, digamos, arrebata al PRI la decisión que tradicionalmente tenía la fuerza mayoritaria, en este caso, y deja, por lo menos queda en el aire, pensar en que este bloque opositor se fabrica una mayoría que no fue otorgada en las urnas. En todo caso, al PRI se le dio una mayoría simple, si tú quieres, en las urnas, y digamos que la tradición marcaba que el PRI tendría las decisiones importantes, pero ahora este bloque opositor se toma y se fabrica una mayoría. ¿Cómo entender entonces este discurso que nos dices que puedes hablar con otras fuerzas cuando están tomando esta decisión ustedes, obviamente en confrontación con el PRI? A ver, yo primero no coincido contigo que esta sea una mayoría artificial y que no tiene sustento en las urnas. Digo, fabricada, no, pues es una composición a propósito de la voluntad popular, ¿no? Y efectivamente el PRI es quien obtuvo más votos en la elección de diputados y es quien tiene la bancada más grande, pero no tiene por sí solo
mayoría absoluta, que es lo que se requiere para resolver muchas cosas del Congreso. Entonces, en ese sentido, la composición de un bloque opositor que une por un lado al PAN, al PRD y Movimiento Ciudadano, me parece que es perfectamente legítimo y que además coincide con la propia lectura que se puede hacer del resultado electoral, toda vez que el PRI no le dieron una mayoría contundente. Incluso, si me permiten extenderme, a Movimiento Ciudadano le quitaron un diputado para configurarle una mayoría al PRI, que eso no se nos olvide. Es decir, si ustedes revisan voto popular, cómo se traduce en espacios de representación proporcional, a Movimiento Ciudadano le deben un diputado que perdimos en los tribunales. Pero eso es otra... ¿Con este bloque se puede dialogar con el PRI? Eso voy. El bloque opositor no cancela ningún acuerdo con el PRI, al contrario. La primera declaración que hizo este bloque el día de ayer fue decirle al PRI con mucha claridad, está tendida la mano, está abierto el diálogo para que vayamos en conjunto a una generación de consensos para el tema del secretario general y para el tema de las comisiones. No se canceló. Déjenme, los interrumpo un momento en este asunto que seguramente podremos ampliar después de la pausa. Vamos a una pausa y seguiremos platicando acerca también de específicamente la cuestión de coyuntura. Resulta que hoy sale Miguel Castro, coordinador del PRI, a decir que a pesar de lo que ha dicho el bloque opositor el día de ayer, se queda José Manuel Correa Ceseña como secretario general. ¿Qué opina de eso Clemente Castañeda? Platicamos después de la pausa. No se vayan, regresamos.